Regresamos a 55 minutos. Mi invitada de esta noche es la doctora Macarena García, directora de la Oficina en República Dominicana de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. La doctora Macarena es una científica del CDC de Estados Unidos y por una buena suerte nos ha tocado tenerla en República Dominicana y hoy le hacemos algunas preguntas. Le hablaba antes de la pausa, doctora, de la gripe aviar. Hay un nuevo tipo en China y ya hay víctimas. Para la gente que no sabe, ¿qué es la influenza o gripe aviar? ¿Cómo se manifiesta? ¿Y qué tanto miedo deberíamos tenerle? Bueno, la influenza aviar es origen de las aves. Entonces, digamos que en muchos lugares del mundo hay contacto frecuente entre los animales y las personas, más que nada en lugares agrícolas. Y lo que pasa es que las aves tienen este virus y para las aves no es gran problema, pero cuando el virus se transmite a un humano, ahí causa problemas. Y puede ser que sea un virus nuevo, distinto que el que vimos el año pasado. Ahora, la influenza se muta muchísimo. Es algo que siempre, todos los años, las vacunas de influenza tienen que cambiar. Las cambiamos todos los años. Tienen un régimen distinto. Y hay que ponérselas. Y hay que ponérselas, sí, claro que sí. Entonces, cualquier virus respiratorio que es nuevo, siempre es de importancia y hay que investigarlo. ¿Cómo se manifiesta la gripe aviar o influenza aviar en el cuerpo humano? Es muy parecido a la influenza. Uno, por ejemplo, no podría distinguir, se sentiría mal, tendría dolor de cabeza, tendría fiebre, es muy común de la influencia. ¿Se podría confundir con COVID? Oh, claro que sí. La distinción de COVID es que la tos es muy seca y si alguien tiene influenza de cualquier virus y cepa, la tos no es seca. En general hay mucha mucosa cuando uno tiene influenza. ¿La influenza mata la aviar igual que como mata el COVID? Eso no se sabe porque cada virus que se genera nuevo no se sabe la letalidad hasta que tenemos datos. Entonces tarda un tiempo en saber bien cuál es la letalidad. Al principio, mucha gente comparaba la influenza y la letalidad de influenza con la letalidad de COVID. Y realmente no es una comparación justa, porque son dos virus muy, muy distintos. Y se manifiestan de una manera muy distinta. Entonces, esas comparaciones no son justas. Doctor, usted sabe que aquí la gente se ha relajado un poco con la precaución por el COVID-19, en la medida que han llegado las vacunas, que la gente ha podido vacunarse, pues esa presión que se ha sentido desde un año para acá, quizás la gente empezó a relajarla. Eso puede ser una característica muy humana también, sí, de sentirse tanto tiempo encerrado, no poder ver la familia, no poder hacer muchas cosas que te limita la situación propia de la pandemia. Ahora volvemos a tener un rebrote, lamentablemente, producto de quizás no tener las vacunas a tiempo, de que la gente relajara las medidas quizás demasiado, de que le dieran muchas riendas sueltas al deseo corporal de reunirse, de juntarse, como se dice aquí. Y ahora tenemos una situación distinta. Dice Salud Pública que tenemos muchos tipos de COVID en este momento y que el mismo COVID-19 varió, mutó. Sí. Háblenos de esa mutación del COVID-19 original que parecería que en este momento está arrasando, y de la cepa brasileña y de la cepa británica. Quiero saber cuál es la diferencia entre cada uno y cuál sería la característica de la mutación del COVID-19 original. Bueno, sí. Lo que es muy interesante que al principio, digamos los primeros 6-8 meses, el virus no se estaba mutando. Y eso era algo que los científicos estaban muy, muy contentos sobre ese tema porque eso ayuda muchísimo. Pero vimos mutaciones por primera vez en el Reino Unido y después en Brasil y después en Sudáfrica y ahora, como lo ven, en la India. Ahora, las mutaciones en un virus es muy normal. El virus se muta, es un error genético y eso es normal. Muchas veces no causa problema, pero hay veces que sí, causa una
un aumento de infección en la mutación. Y eso es lo que ha pasado con estas variantes. Entonces, la del Reino Unido, por ejemplo, ahora mismo es la dominante en Estados Unidos. Y es por eso que vimos el brote al principio de año, porque es un virus nuevo que infecta más. La de Brasil también es más infecciosa, quiere decir que infecta más gente, tiene más eficacia en infectar. Y bueno, en este tema en República Dominicana sabemos que hemos identificado que está la variante del Reino Unido y la de Brasil. Esas son las dos de importancia. Las otras son mutaciones que, como digo, son normales. Pero no causan... 24 no es mucho, doctora. No es mucho, es bastante normal. Sí, es normal y en todo el mundo hay, pero docenas y docenas y docenas. Pero hay las que son de importancia, que nosotros tenemos que investigar porque sí son más, no letales, no hemos encontrado eso, pero sí que infectan más. Doctora, quiero saber de sus viajes por África. ¿Qué encontró en esos viajes a África? ¿Qué tanto se estudia en África en los temas de pandemia, de enfermedades respiratorias y virales? ¿Y qué podemos aprender nosotros desde Latinoamérica, de un continente tan amplio que tiene muchos países y más que países tiene millones y millones de gente con enfermedades múltiples? Sí. Bueno, le voy a comentar sobre una experiencia especial que tuve en Nigeria porque es muy relevante a lo que estamos viviendo hoy. Nigeria es un país muy grande, relativamente pobre, aunque tiene mucho petróleo, y los CDC por casi 30 años estuvo apoyando a un programa nacional de vacunación, pero también de emergencias de salud pública. Cuando estalló el ébola en lo que es el oeste de África, Nigeria fue un país que me parece que ahora debe tener 180 millones de habitantes, que es muy grande, que algo como un cólera que entra a Nigeria sería, pero muy, muy peligroso por el tema del amontonamiento de la gente. Bueno, llegó el ébola en Lagos, que es una ciudad de 20 millones de habitantes, y por todo el entrenamiento que hicimos por 30 años, pudieron adaptar esos protocolos y toda la gente entrenada en ese programa para venir a Lagos y controlar esos casos de ébola, que resultó en que el ébola no salió de Lagos. Hubieron 2, 3 casos y ahí se cortó. Y eso es algo increíble. ¿Cómo cerraron el círculo desde el punto de vista epidemiológico para que el ébola se circunscribiera a Lagos y no afectara las decenas y decenas de habitantes que estaban fuera de esa ciudad? Los detectaron en la entrada en el aeropuerto. Entonces, esa detección fue hecha en el aeropuerto y directamente esas personas afectadas fueron a cuarentena. Inclusive todos los pasajeros de ese avión, de ese vuelo, fueron a cuarentena. Directo. Directo. Sin amiguitos que los ayudaran a salir a ningún lado. Directo. El ébola tiene una tasa de letalidad de 50-60%, entonces es algo muy serio. En República Dominicana ahora hablamos de que tenemos todos estos contagios, la nueva mutación, 24 variantes, que usted dice que tal vez no son las más contagiosas, pero sí la británica y la brasileña. Sí. Ahora el gobierno ha modificado el horario de toque de queda para controlar un poco la diversificación de la salida de la gente y con eso tratar de que se mantenga, se contenga un poco el contagio. Sí. Como científica, con la experiencia de tantos años en un CDC como Atlanta, que es enorme, que conoce múltiples casos, con su experiencia en África, con el ébola específicamente, que es mucho más contagioso que el COVID-19 y más letal aún, ¿piensa que necesitaríamos nosotros tal vez ser un poco más estrictos con el cerco para tratar de disminuir el contagio del COVID-19 o qué otras cosas podríamos hacer para
tratar de llegar a un punto de control? Es una pregunta muy interesante, porque lo que vemos en Latinoamérica ahora mismo, el COVID, la tercera ola, está muy alta en todos los países de Latinoamérica. En sí, la República Dominicana no está en los 10 casos más altos. Entonces, en comparación con Latinoamérica, la República Dominicana está en un buen lugar. Ahora, los métodos de mitigación, voy a decir que son efectivos, pero el tema es que uno tiene que cumplir con esos métodos y eso es lo más importante. No creo que el gobierno tenga que tomar unos métodos más fuertes en este momento. Lo que creo es que la población, todos tenemos que adherir a esos métodos. Es muy importante, todos tenemos un rol, tenemos que usar la mascarilla, aunque nos cansamos, hay que distanciarnos, hay que no ir a visitar a los abuelos, a los primos todos los domingos, hay que tener mucho cuidado, más aún ahora que antes, por el tema de los variantes. Y lo más que podemos hacer eso y adquirir a las vacunas, si tenemos esa oportunidad, es la forma más directa de poder limitar la propagación, no solo de COVID, pero de los variantes. Gracias, doctora. Para mí ha sido un placer tenerla aquí. Espero que le esté gustando República Dominicana, que se divierta, que disfrute el mangú. Sí, muchas gracias. Los plátanos fritos. Los plátanos fritos son mis favoritos. Más. Sí. ¿Y qué más? ¿El arroz con habichuela, doctora? Todo. Yo crecí con una familia cubana, entonces la comida me encanta, caribeña. Entonces sí, las habichuelas con el arroz, los plátanos y el mango, y estoy feliz. El mango está feliz, Sí. Qué bueno. Bienvenida a República Dominicana, qué bueno que le gusta. Ojalá que se quede por mucho tiempo y que su experiencia nos sirva como país para descubrir muchas más cosas que nos ayuden a tratar con las enfermedades epidemiológicas. Muchas gracias, es un placer. Con ustedes también nos despedimos, ya son las 11 de la noche. La doctora Natalia García, científica del Centro de Control de Enfermedades Epidemiológicas de Estados Unidos, que ahora está en República Dominicana, ha sido mi invitada de esta noche. Les agradezco a usted y a todos por habernos acompañado.